Este es el kit astrológico número 17 y hoy hablamos de amar el movimiento. Venus entra en el signo de Géminis y nos invita a poder apreciar, valorar y mirar con un poco más de cariño todo lo que se mueve. Muchas veces en nuestra vida asociamos lo valioso y el valor de las cosas a su permanencia o a su consolidación. De hecho, hay casi literalmente una asociación entre lo valioso y lo que se va acumulando, por decirlo así, ¿no? La acumulación de valor. Y hay algo en la impermanencia y en el cambio, de la mano obviamente de la conjunción con Urano que hace Venus y de su ingreso al signo de Géminis, que puede ser algo muy maravilloso. En muchas ocasiones hay algo de esa circulación justamente que es en donde vamos a vivir lo prodigioso y vamos a encontrarnos con el placer, con el disfrute, con el bienestar. A veces lo que se va consolidando o de alguna forma cristalizando a lo largo del tiempo termina trayendo cierta sensación de pesadez y de sobrecarga. Venus, en la conjunción que hace con Urano y en el ingreso al signo de Géminis, nos invita a poder dinamizar algo de todo esto que venimos cargando, que venimos como soportando, sosteniendo, bancando, aguantando. Tanto en términos de aquellas cosas que nos producen sufrimiento y padecimiento, como a veces entramos en posiciones un poco rígidas y un poco incómodas a la hora de vincularnos con otras personas. Entonces, parte de lo que nos trae este movimiento del cielo es una invitación a poder recircular, a poder dinamizar lo que viene pasando en nuestros vínculos. Muchas veces las dinámicas vinculares se cristalizan y empezamos a repetir una serie de gestos. Ubicamos a la otra persona en un determinado lugar, repetimos, insistimos para que la otra persona esté en ese lugar y algo se va volviendo cada vez más pesado, más denso, más incómodo y más vacío. Con el tiempo, en esas repeticiones, vamos saliendo del vínculo y vamos haciendo lo que se supone que tenemos que hacer, lo que suponemos que la otra persona espera. En la conjunción con Urano nos trae puntualmente la posibilidad de registrar esto que está cristalizado, esto que se fue acumulando adentro nuestro. También hay algo re interesante de esa conjunción, que es que nos habilita la posibilidad de registrar todo lo que pasó en nuestro cuerpo en los últimos tiempos, más o menos en el último mes, que fue el tránsito de Venus por el signo de Tauro, y poder llevar a la conciencia los cambios que se produjeron en ese propio mundo interior. Quiero decir, Venus transitando Tauro trajo una serie de movimientos en el cuerpo que en esta conjunción con Urano podemos terminar de hacer conscientes. En esa conciencia nos llevamos algo valioso para el tránsito de Venus en el signo de Géminis, que nos permite justamente ver lo interesante que hay en el cambio, en el movimiento, en la dinamización, que implica, bueno, prácticamente la vida, ¿no? Nuestra vida implica cosas que se atesoran, que se acumulan, que permanecen, y también implica algo del orden de la novedad, ¿no? Lo que va apareciendo de nuevo. Un lugar para poder pensar esto tiene que ver con la respiración, justo que estoy registrándome un poco ahogado y con cierta falta de aire. Hay algo del aire que muchas veces nos ahoga y nos asfixia porque lo retenemos, porque guardamos demasiado el aire adentro. Antes de terminar de vaciar nuestros pulmones ya los estamos volviendo a cargar y algo de ese aire no se renueva, digamos, no cicla, no recircula. Lo mismo muchas veces nos sucede con el mundo emocional. Hay determinadas cosas que nos resistimos a perder y que por eso las acumulamos y que en esa acumulación hay algo que no termina de poder irse y justamente vaciarse. La invitación del cielo en este momento es a poder justamente ir de ese vacío a eso lleno, ¿no? Esa circulación entre lo vacío y lo lleno, poder ir de un lugar al otro, poder habitar esa posibilidad de que las cosas tengan esa circulación y ese dinamismo, y que en esa circulación y en ese dinamismo pase algo del orden de lo prodigioso. Es en esa circulación en donde algo de lo dulce, de lo disfrutable y de lo placentero puede acontecer, nos dice Venus en el signo de Géminis. Este sería un poco el corazón del tránsito o de los tránsitos de esta semana, ¿no? Ese dinamismo que nos aporta Venus entrando en Géminis. También, por otro lado, nos lleva a poder mirar con amor lo intelectual, el pensamiento, las ideas, a ver también qué ideas venimos acumulando y reteniendo, pero también a ubicar la necesidad de poder incorporar nuevos pensamientos, esto como de poder darle un valor al conocimiento, al saber, a la verdad, a la palabra, y entonces poder permitirnos
estudiar, investigar, hacernos de más palabras, de más conocimientos, de más saberes, de más verdades, de más información. Hay un gran desafío de nuestro tiempo, y esto un poco tiene que ver con que la semana que viene entra Urano al signo de Géminis. Y decía que un gran desafío de nuestro tiempo tiene que ver con la selección de la información, ¿no? Cómo la cribamos. Muchas veces es tanta la información que nos se vuelve apabullante. Tenemos acceso a una cantidad infinita de información a través de Google, y la inteligencia artificial, lejos de resolver el problema, lo complejiza. Ahora, simultáneamente también brinda una herramienta fundamental para poder tener un consumo más crítico de esa información. Nos puede ayudar a filtrar, ¿no? Nos puede ayudar a encontrar velozmente hilos y conexiones. Obviamente todo depende, como toda herramienta, de cómo se la use. Pero me parece interesante pensar que en esta Venus en Géminis, de la mano del ingreso de Urano a Géminis la semana que viene, como en relación a lo que nos trae la información y lo que nos implica, y lo que nos implica también no solamente a nivel mental e intelectual, sino a nivel del cuerpo. ¿Qué está significando para la humanidad en este momento este nivel de información, este nivel de consumo de información, ¿no? Como qué pasa en un nivel fisiológico, de la sustancia, de lo concreto, de lo material, y qué pasa con estos cuerpos que están tan sobreexpuestos a la información. Creo que la solución de cada época la produce justamente cada época, y nunca tiene que ver con ir hacia atrás, con conectarlo con lo anterior o con retornar a un lugar previo, ¿no? Digo, del mismo modo que se creía que la calculadora iba a entorpecer el pensamiento lógico matemático, y todo muy por el contrario, liberó un montón de energía de esas operaciones mecánicas y rutinarias. La liberó para un pensamiento más creativo. Del mismo modo, creo que tanto Google como la inteligencia artificial liberan un montón de energía creativa. Obviamente depende cómo se use, claro está. Pero digo, la solución no está hacia atrás, sino justamente hacia adelante. Y esto es algo de lo que vamos a trabajar en el próximo episodio, en donde ya tengamos a Urano entrado al signo de Géminis, pero que me gustaría empezar a introducir hoy en términos de la posibilidad de valorar esta capacidad infinita que tenemos en este momento de la historia de la humanidad de acceder a la información de la historia, de la memoria, de lo que pasó, a la información que nos permite pensamientos, ideas, conexiones, vínculos, encuentros. Hay algo de esa enorme cantidad de información que se vuelve sumamente rico, o por lo menos potencialmente enriquecedor. Claro, es verdad, yo puedo agarrar ChatGPT y pedirle que me resuelva el examen y entregar ese examen sin siquiera leerlo. Sí, es verdad que puedo hacer eso, pero también puedo servirme de la inteligencia artificial como un lugar de diálogo, justamente Géminis, ¿no? Como un lugar de diálogo que permita enriquecer mis propias ideas y mi propio pensamiento. Es una pregunta que tenemos como humanidad en este momento. ¿Qué relación vamos a tejer con la inteligencia artificial? Mucha respuesta a esto es el rechazo, ¿no? No la quiero dejar entrar a mi vida. Otra respuesta es algo ya casi obsesivo y compulsivo, y una especie de enamoramiento profundo con la inteligencia artificial, que charlo todo, ¿no? Y le pregunto cómo se hace el arroz, y le digo, che, estoy un poco angustiado porque no sé qué. Y después otros usos más intermedios, en donde termina de aparecer como herramientas, ¿no? Yo, por ejemplo, diseñé mi sitio web con la ayuda de la inteligencia artificial. No sé lenguaje HTML, sé bastante poco de todo este universo, y sin embargo fui preguntando, tuki tuki tuki, y me ayudó a desarrollar mi sitio. Con lo cual es una herramienta muy interesante en un montón de sentidos. E insisto con esto que traía, con el paralelo de la calculadora. Me parece una herramienta muy interesante para liberar tiempo de tareas mecánicas repetitivas, que algo puede hacerla por nosotros, del mismo modo que viene sucediendo con las máquinas hace mucho tiempo. Entonces, Venus en Géminis nos puede llevar un poco a esta pregunta sobre la información, el conocimiento, cómo circula la información y el conocimiento. Puede empezar a abrir las preguntas que marcarán un poco una época con este tránsito de Urano en el signo de Géminis. Si entra Urano a Géminis con esta cantidad de aperturas de desarrollos y de crecimientos en el área de la información, el conocimiento y la circulación de la información y el conocimiento, no quiero imaginarme qué va a suceder de acá a 7 años. Parte del umbral en el que estamos viviendo,
parte de este umbral que nos lleva de una época que terminó a una nueva época que todavía no conocemos, incluye una dinamización muy profunda de nuestra relación con la información, el conocimiento, la palabra y la comunicación. ¿De qué se trata esto? Bueno, no sé. Vemos un montón de señales incipientes, ¿no? El crecimiento de los canales de streaming reemplazando los medios de comunicación tradicionales. La televisión cada vez tiene menos importancia, menos peso y menos relevancia. Obviamente lo sigue teniendo, pero fundamentalmente la audiencia televisiva hoy es personas de más de 40, de más de 50, ¿no? Las nuevas generaciones consumen cada vez menos la televisión como un modo de informarse. Bueno, en fin, nada, fenómenos que estamos asistiendo, que vamos viendo cómo transforman nuestra relación, no solamente con la verdad, con la palabra, con el saber, con el conocimiento y con la información, sino también con el mundo. La realidad, como dice Hermes, la realidad es mental. Entonces, nuestro modo de acceder a la información va a cambiar también nuestra relación con la realidad, con lo concreto, con lo tangible. Venus en Géminis puntualizaría algo de esto, ¿no? ¿Qué relación hay entre cómo pensamos la realidad y cómo la vivimos? Hay un tránsito con el que podemos encadenar esto de lo que vengo charlando con una dinámica más individual o con una esfera más de lo íntimo y de lo sensible, que es el trígono entre el Sol y la Luna Negra. De alguna forma, Venus en Géminis nos puede llevar a observar, y el contacto de Venus con Urano nos pueden llevar a observar los discursos, las narrativas, las formas que tenemos de contarnos las cosas, y puede invitarnos a una reelaboración de algunos de esos discursos internos, de esos discursos con los que narramos nuestro mundo emocional, con los que narramos incluso nuestra historia, ¿no? Yo soy Tuki, después me pasó que taca taca, y entonces por eso tucutucu, ¿no? Nuestra narrativa de nuestra historia marca mucho qué relación tenemos con esa historia y cuánto de esa historia se vuelve parte de un presente que nos sostiene y nos da libertad o nos oprime, nos aplasta y nos encierra. Esto, nada, términos narrativos. Entonces, este aspecto de trígono entre el Sol y la Luna Negra lo que nos permite es poder, de alguna forma, entrar en contacto con alguna de esas narrativas inconscientes, con alguna de esas fantasías inconscientes que están guardadas en lo profundo y que están muchas veces como respuesta a una situación traumática o dolorosa. En ese trígono yo puedo echar conciencia sobre algo de lo que está guardado en el cuerpo, permitiéndome liberarlo. Y en esa liberación poder acceder a otro nivel de contacto con el propio cuerpo. Ese contacto con el propio cuerpo diría que casi por definición nos asusta. En particular, como la luna negra está en el signo de Escorpio, vamos a trabajar con esos temores, con esa incomodidad, con esa perturbación que nos da tener un cuerpo que siente, un cuerpo que vive, un cuerpo que tiene en sí un montón de información. Toda esa información a veces la conocemos, a veces no, a veces tiene que ver con la propia historia, con la propia biografía, son cosas tapadas y guardadas, y a veces son cosas que tienen que ver con nuestro linaje, nuestro clan, nuestra familia. Pero en sí, en nuestro cuerpo hay un montón de información que está absolutamente en paralelo a la conciencia y que genera un montón de efectos sobre nuestra vida. Nada, esto es parte del misterio maravilloso de la luna negra y de sus grandes potencias. He hablado de este punto, seguiré hablando de este punto. Tengo un libro que estoy ahí, está terminando de encontrarse con la editorial que lo editará. Ya verá la luz en algún momento. Pero lo que me gustaría decir hoy con este trígono del Sol con la luna negra es que en el marco de cómo está desplegándose el cielo, hay algo que se vuelve potencialmente muy liberador en poder hacer conscientes algunas de las memorias que operan sobre nuestra vida. El gran movimiento que permitiría este tránsito y que es a la vez algo que podría pensar en relación a cualquier proceso terapéutico, tiene que ver con dejar que el pasado se termine. Poder ponerle un punto final a eso que pasó. Algo que pasó, pasó. Y esto hace que se haya terminado. Pero muchas veces lo traumático que nos pasó sigue generando efectos sobre nuestra vida presente, a pesar de no ser algo actual. El gran desafío en muchas ocasiones es lograr que lo que terminó realmente se haya terminado, que el pasado quede en el pasado y que deje un poco más de espacio para las fuerzas activas que hay en este presente. ¿Con qué me encuentro y qué vivo y qué hay hoy para mí en este mundo?
Esto, la posibilidad de liberar espacio de este presente. La sugerencia que nos traería el Sol en el signo de Cáncer tiene que ver con poder hacer un proceso emocional que produzca justamente esta liberación. Un proceso emocional que nos abra a sentir esto que necesitamos sentir para poder dejar atrás esto que necesitamos dejar atrás. De la mano de esto, hay otra cosa que mencionar dentro de esta semana que es la retrogradación de Neptuno. Neptuno acaba de entrar al signo de Aries y está comenzando esta recorrida, pero todavía queda una última visita al signo de Piscis. En esta visita probablemente nos visiten, valga la redundancia, viejos temas que todavía no tenemos cerrado en relación a la pertenencia, en relación al linaje, el clan, la genealogía y la pertenencia también a lo humano, cómo somos parte, qué esfuerzos hacemos para ser parte, qué dejamos de lado para ser parte, de qué nos privamos y a qué nos forzamos para poder sentir que somos parte. En este último retorno de Neptuno al signo de Piscis, habrá una última invitación a poder reacomodar algo de estos sobreesfuerzos que hacemos para pertenecer y así liberar, de nuevo, ¿no? Lo mismo que decía antes, liberamos algo de esto del pasado que sigue llegando al presente y sobrecodificando cosas y haciéndonos, eso generándonos sobreesfuerzos y demás, para liberar justamente espacio. Bueno, algo de este retorno de Neptuno a Piscis nos hace una última invitación a regular y reordenar algo de esto para liberar espacio justamente a esto nuevo que abre el ingreso de Neptuno al signo de Aries y el pasaje a su vez de Plutón a Acuario y de Urano a Géminis. Entonces, la invitación de esta retrogradación que termina en diciembre, hasta diciembre retrograda y de ahí vuelve a avanzar por los últimos cachitos de Piscis para volver a entrar por última vez, o ya para quedarse transitando, el signo de Aries. La invitación de todo este movimiento es a justamente registrar qué me quedó pendiente trabajar, a dónde todavía estoy anclado a una historia que ya se terminó pero que yo no puedo dejar atrás, no puedo dejar que se termine. Y desde ahí, entonces, liberar energía para poder desplegarme en este movimiento que implica la vida. La vida es un proceso incesante de cambios. Y ese proceso incesante de cambios va a aparecer mucho a nuestra conciencia, por Urano entrando en Géminis, y va a aparecer mucho como una experiencia de nuestro cuerpo por Venus entrando en Géminis. Me gustaría mencionar, antes de cerrar este episodio, algo con lo que quería empezar, pero bueno, nada, se me fui yendo por otros lados, que tiene que ver con toda la dimensión de lo vincular que implica Venus, y que Venus en Géminis nos trae una gran invitación a que el universo de los vínculos se dinamice. Bueno, algo de esto mencioné, ¿no? Pero quería detenerme en algo del orden de que en muchas ocasiones hay algo de lo que sucede en términos vinculares que nos va tejiendo un cierto lugar de distancia respecto de lo que nos pasa adentro. Esto sucede en el marco también de mucha energía transpersonal y personal que se vincula con el fuego y que trae preguntas en relación al fuego, y simultáneamente los nodos lunares están en el eje Piscis-Virgo, y entonces hay una gran pregunta que es ¿hasta cuánto algo de lo que hacemos tiene que ver con lo que somos y hasta cuánto lo que hacemos tiene que ver con un cierto ejercicio de acomodarnos a lo que los demás esperan de nosotros? En los dos extremos hay algo que no es del todo saludable y un poco Venus en Géminis nos puede llevar a ver esos dos extremos. En un extremo tenemos me importo yo y nada más que yo, primero yo, después yo y de paso también yo. Y en el otro extremo tenemos algo de la abnegación y el sacrificio, algo muy pisciano, muy virginiano, pero que lo podemos encontrar también desde Libra, desde otros lugares astrológicos. Entonces, un extremo en donde hay una importancia desmedida del yo en el vínculo y un extremo en donde hay una carencia, una falta de ese yo. No logro ponerme en juego en mis vínculos, voy desapareciendo y entonces el otro el que participa en ese vínculo va tomando el espacio y va tomando protagonismo. Y acá muchas veces esto se va a plantear en términos de víctima-victimario y el malo es este ególatra que toma todo el espacio y yo soy la pobre víctima que me cedo y que le entrego demasiado al otro y que todo finalmente me hacen y me hacen y me hacen. Esto, ¿no? Un juego que es muy pisciano. Entonces, la posibilidad de ubicar
cuánto necesito ponerme en juego en un vínculo y cuánto necesito darle espacio al otro es fundamental. Darle espacio al otro no es solamente correrme, ceder, sino también ir al encuentro de ese otro, realmente preguntarme a dónde está ese otro. Darle espacio al otro es también aparecer en mi propio deseo. Cuando el otro me toma, yo me corrí. Pero cuando aparezco, abro la posibilidad de que se establezcan puntos de encuentro con el otro. Me parece interesante esta Venus transitando el signo de Géminis para que pensemos sobre nuestra vincularidad, que le pongamos un poco de palabras a lo que nos pasa en los vínculos y que también podamos conceptualizar algunas cosas y entender algunas cosas. Obviamente, no siempre entender es la solución a nuestros problemas y nuestros conflictos. Muchas veces la solución viene más desde el lado de sentir. Pero la posibilidad de ponerle palabras a algo de lo que está sucediendo en una dinámica vincular muchas veces es lo que más potentemente nos va a permitir transformar algo de lo que pasa en esa dinámica vincular. Hablando de vínculos, tenemos acá un vínculo, ¿no? Ustedes, yo. Charlenme, les quiero leer, cuéntenme cosas, díganme qué les pasó la semana pasada de Marte, Mercurio que estaba en Leo, les pasó algo, no sé, cuéntenme, les quiero escuchar, leer. Esta semana los tránsitos principalmente son estos que nombré. El 2 de julio es el trígono del Sol con la Luna Negra, el 4 de julio es la conjunción de Venus con Urano y el ingreso un ratito más tarde de Venus a Géminis y el comienzo de la retrogradación de Neptuno que va a retrogradar hasta diciembre, como decía. Todo esto el 4 de julio. Lo último que mencionaría es que el 6 de julio Venus va a hacer un sextil con Neptuno y con Saturno, que en ese sextil va a haber algo de poder traer ciertas preguntas en relación a nuestras ilusiones, fantasías, nuestros anhelos, hasta dónde hay algo de la fantasía que opera en nuestros vínculos y hasta dónde estoy pudiendo entrar en contacto con el otro y con la realidad de lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estoy viendo realmente a la otra persona o estoy enredado en mis propios fantasmas y mis propias fantasías? Y esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en lo que será el 18º Quito Astrológico, porque este fue el 17º. Pueden seguirme en mis redes, sebabru.astrología, pueden entrar en Facebook, pueden ir a Instagram, pueden ir a sebabru.com, Spotify, YouTube, la plataforma de podcast que ustedes prefieran. Les agradezco enormemente sus comentarios. Hacen que el canal crezca y si no están suscriptos, suscríbanse. Y si no pusieron calificación en el podcast en Spotify, pónganla. Y si no hicieron algo háganlo. Y sí, también. Bueno, nos vemos la semana que viene.